Gloria a Dios, Dios les bendiga en este día, precioso día del Señor. Mi amado, yo espero que este no sea un acto religioso para tu vida, pero en el nombre de Jesús, que de verdad tú anheles y desees que llegue cada domingo para que Dios hable a tu vida. Mira qué interesante, qué importante es. Todas las promesas que están declaradas en la palabra son para aquellos que perseveren hasta el fin. El que termine esta carrera. Imagínate tú terminar la carrera del Evangelio sin la ayuda del Señor. Amado, estoy seguro que muchos de nosotros sucumbiríamos a la mitad del camino. Así que es importante que nosotros de verdad, de corazón, anhelemos la palabra del Señor, que es la que nos sostiene, nos da fuerzas, ánimo, energía. Amén. Hoy quiero hablar de un tema bastante importante, tema que nos trae el Señor, y antes de hablar de este tema quiero hablar acerca de un pequeño preámbulo para que ustedes entiendan de qué se trata. En el año 57 al año 62 aproximadamente, el apóstol Pablo desarrolla gran parte de su ministerio y Dios lo utiliza para traer el mensaje para nosotros los gentiles. Pero Pablo se enfrentaba en esa época a dos corrientes muy peligrosas, las cuales siguen vigentes hasta el día de hoy. Una de las corrientes es la religión. Para él en este caso era el judaísmo. Querían que los que se convertían a Jesucristo practicaran también la ley, y eso fue un gran inconveniente. Por lo tanto, él se ve obligado a escribirle a todas las iglesias que estaban en la región de Galacia. Galacia no era un país, era una región, como decir un estado, tan grande quizá como el estado de la Florida. Y el segundo problema que él veía, que era también aquejante, era las filosofías de los hombres, las filosofías humanas. Dice la escritura en Romanos que los griegos buscan sabiduría. El imperio griego fue un imperio muy diferente al imperio romano. El imperio griego se caracterizó por helenizar a todos aquellos que conquistaba. En otras palabras, por sembrarle la cultura de Grecia a todas las regiones que ellos conquistaban. No así Roma. Roma nunca le interesó cambiarle la cultura a nadie. Lo único que hizo fue poner reyes por todas partes, y que todos pusieran nada más los ojos en el César. Muy bien. Esto trae una grande dificultad también, porque Pablo se vio enfrentado a estas dos grandes corrientes, las corrientes de los pensamientos humanos a través de la filosofía, pero también la corriente acerca de la religión. Y el Espíritu Santo, que sabe mejor que muchos de nosotros, se lo deja saber a su pueblo, amén, lo cual somos nosotros, por medio de la palabra. Miremos qué dice la escritura. Colosenses capítulo 2, verso 8, dice la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí entonces Pablo se está dirigiendo a toda la región de Colosas. Colosas era una ciudad ubicada aproximadamente a 18 kilómetros de la ciudad de, se me escapó el nombre, de Tiro. Y era muy famosa, era de mucho comercio, lo cual tenía muchísima influencia de pensamiento. Y él se daba cuenta que allí entonces se corrían muchas filosofías de los hombres y contendían o trataban de contender con el pensamiento de Dios. Pero mira también lo que le escribe entonces a los Gálatas, a la región de Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Sea maldito.
Amados, Dios propuso en su corazón mantener su integridad inmutable y eterna. Y de ello da testimonio su santa palabra, lo que nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Esta palabra de Dios, mi amado, no pasa ni caduca, es una palabra eterna. Y no está sujeta ni a la religión ni a los pensamientos de los hombres. Se lo voy a repetir una vez más. La palabra de Dios, que es eterna, no está sujeta ni a los pensamientos de los hombres, ni mucho menos a la religión. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo hablando en Mateo capítulo 24, verso 35. Dice nuestro Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi amado, es imposible que la palabra de Dios pase. Dios le imprimió esa eternidad por cuanto es su palabra. Si Él es eterno, su palabra es eterna. Yo no sé si me hago entender. Si Dios es eterno, su palabra es eterna. Y todo lo que Dios dice es eterno. Y todo lo que Dios dice se cumple. Esa es la integridad que Dios imprimió a su santa palabra. Por eso es inmutable, no cambia, no se modifica, no pierde su uso, no pierde su valor, no pasa de moda. Tan es así que el Espíritu Santo una vez más utiliza a otro siervo, en esta vez es al apóstol Pedro, y manda un mensaje de confirmación de la veracidad de su palabra. Y dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mi amado, qué bendición más grande tenemos. La palabra profética más segura. Es eterna, no cambia. Cielo, tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Teniendo yo esa palabra profética tan segura, ¿por qué hay vacilación a veces en mi corazón? ¿Por qué yo tengo dos mentes en mi corazón? Ya sabemos que hay un enemigo. Y ese enemigo trabaja por partida doble. A través de la religión y a través de los pensamientos de los hombres, lo que le llaman las filosofías. Pero la palabra va más allá. Dice, es más segura. Porque Dios le fundió esa seguridad a la palabra a través de la eternidad que ella contiene, mi amado. No cambia, no se modifica. Viene y hace lo que tiene que hacer, dice la Escritura. Y sabemos esto porque la palabra proviene de Él. Y como Él es Dios y Él es eterno, entonces podemos entender también a sí mismo la eternidad de su palabra y el peso y el valor de su palabra. Qué triste que a veces pareciera que a nosotros se nos olvida eso. Tomamos la palabra de Dios como si fuera la palabra del vecino, o la del amigo, o la del fulano, o la del sutano. Cuando es una palabra, mi amado, que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, dice la Escritura. Tiene eternidad. Pero mire qué interesante en este versículo bíblico. Porque Dios hace una comparación de la palabra con una antorcha. Dice que estemos atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Mire, mi amado, Dios está comparando su palabra con una antorcha. Y tanto la palabra como la antorcha rompen la oscuridad, rompen las tinieblas. Si oscuridad es la ausencia de la luz, tinieblas entonces viene siendo la ausencia de Dios. De tal manera que donde está Dios o su palabra, la antorcha, no puede haber tinieblas.
No pueden haber filosofías de hombres, ni pueden haber otros evangelios. No sé si me he hecho entender. Donde está la palabra de Dios, hay luz. Si la palabra de Dios mora en tu vida hay luz. No va a haber tinieblas. No pueden haber filosofías de hombres, no pueden haber religiones. No pueden haber dobles pensamientos. Miramos qué dice la escritura. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Mira esto. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Está hablando de Dios. Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Mi amado, si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, entre más luz tú tengas, yo tenga, más difícil es que tropecemos. Porque a la vez que tenemos más luz, más claras vamos a ver todas las cosas. ¿No has notado que la falta de entendimiento nuestro con respecto a la Biblia es porque no tenemos el conocimiento de la Biblia? Que cuando empezamos a adquirir más conocimiento de la Biblia, vemos todas las cosas más claritas, porque nos estamos acercando más y más a la luz del Señor. Pero el enemigo sabe esto. Y hay una problemática, y óigame por favor con sus oídos espirituales, una problemática que el creyente moderno tiene, o el creyente contemporáneo, en otras palabras, una situación a la cual tú y yo estamos sujetos. Y es que en estos días, en los días que nos ha tocado vivir a nosotros, estamos viviendo en un medio de mucha información. Y tenemos acceso a mucha información muy rápido y de manera audiovisual. Lo cual tiene un efecto en nosotros, porque todo lo que entra por los ojos y por los oídos se graba más fácilmente en nuestra memoria. Así es como los niños pequeñitos aprenden a hacer todo lo que hacen, por lo que ven y por lo que oyen. Te ve un niñito repitiendo todo lo que los papás dicen y haciendo todo lo que los papás hacen. Así nosotros, en esta generación que nos ha tocado vivir este tiempo que Dios nos permitió vivir, tenemos este grande peligro, porque con más detalle y con más facilidad nosotros podemos recordar el último video que vimos, la última película que vimos, que recordar siquiera cuál fue la última predicación que se habló aquí. Haga un ensayo. Acuérdese cuál fue la penúltima predicación antes de la semana pasada, a ver si se acuerdan. Hagan un esfuerzo. Ahora, acuérdense de una movie que ustedes vieron cuando tenían 7 añitos de edad, a ver si se la ha olvidado. Se la cuentan a uno hasta con lujo de detalles. Repite las mismas palabras que dicen los actores. Un efecto audiovisual. Si a esto nosotros también le añadimos que tenemos un enemigo en común, que es el diablo, y que este enemigo siempre tiene el propósito de hacernos olvidar la palabra de Dios, mi amado, nosotros tendríamos que reevaluar nuestro sistema de aprendizaje. Si nosotros entendemos eso, tendríamos que reevaluar todo nuestro sistema de aprendizaje bíblico. Es la única manera que nosotros podamos entonces vencer a ese enemigo que nosotros tenemos. Mire esta parábola que Jesús le habla a los israelitas. Mateo capítulo 13, Él explica la parábola en el verso 18 al 23, pero la da en el capítulo 13, en el verso 1 en adelante. Está la explicación de esa parábola. Y es la parábola de la siembra, de la semilla, perdón. Dice la escritura: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, vamos a ir guardando estas palabras que son importantes. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire esto. Aquí podríamos hablar una hora enterita de este solo parábola completica. Es maravillosa, muy profunda. Mira lo que dice. Cuando alguno oye la palabra, mira, la oyó y esa palabra no se quedó en el oído. Porque la escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esa persona oyó y tuvo fe. En otras palabras, fue sembrada en su corazón. Esa palabra no se quedó en el aire. Lo único es que como no se acercaba a la luz, siempre estaba en tinieblas, no logró entender qué era lo que le hablaban. Y el diablo viene y le arranca, le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice la escritura, esta es la semilla que cayó junto al camino. Todos nosotros sabemos quién es el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Y el fundamento es Él es la base. Dice la escritura que nosotros tenemos que edificar encima de Él, no junto a Él. Por eso, esta semilla nunca logró hacer un efecto en la vida de este creyente, porque estuvo simplemente junto al camino. Esas son muchas personas que me recuerdan a mí y que me dicen, oh, yo conozco a Dios, oh, yo sé quién es Dios, yo claro que sí, yo conozco a Dios, yo he oído hablar de Él. Le dicen, no, yo creo en Dios, mas sin embargo tú vas a hablar y no hay nada en sus corazones, porque nunca la entendieron, vivieron en tinieblas. Verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, oiga esto, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mira esto. Sembrado en pedregales. Nosotros sabemos que Cristo es la roca. Cristo es la roca. Y esta semilla no cayó en la roca, en Cristo. No cayó en ese corazón dispuesto, sino en muchas ideologías, filosofías, pensamientos, pedregales. Sitios donde las personas fundamentan sus vidas. Este también oye la palabra, la recibe con gozo. Mire que no fue sembrada en ninguna parte, dice, no tiene raíz. No hizo como en el otro, que se sembró en el corazón, o esta no, simplemente se quedó ahí en todas esas filosofías. Y cuando viene la aflicción, la persecución, los problemas, las circunstancias, como no tiene algo sólido de qué aferrarse, entonces dice la escritura que tropieza, se cae. En otras palabras, a eso se dice tropezar, se cae, se aparta. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye. Mira, todos tres la han escuchado. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si usted nota aquí algo, mi amado, no están ahogando a la persona, están ahogando es la palabra de ellos. La palabra que ellos recibieron, la palabra que ellos oyeron. También son engañados por las riquezas, por los afanes de este siglo. Y esa palabra no da fruto, a eso se refiere infructuosa, sin fruto. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Mi amado, es imposible que tú puedas entender la palabra de Dios si tu vida todavía está en tinieblas. Si no hay palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, si no hay un acercamiento a la palabra del Señor, es imposible. Te vas a quedar en cualquiera de esos tres anteriores.
El que oye la palabra y la entiende, mira esto, da fruto. Y da fruto no en pequeña cantidad, dependiendo lo que haya recibido, a 160 y 30 por uno. Si usted lo nota, aquí hay más condiciones desfavorables que favorables. 3 en contra de una sola. Realmente, mis amados, obvio, deberíamos no solamente ser buena tierra para dar buen fruto, sino estar apercibidos de que todas las circunstancias están en contra de nosotros los seres humanos. Mientras estemos en esta tierra tenemos un enemigo, él sabe lo que está haciendo, él hace su trabajo, él no pierde el tiempo, él no está jugando. A veces nosotros somos los que estamos jugando a ser cristianos. Realmente no valoramos nuestra alma. No le hemos dado un peso al alma. Y aquí me salen muchas preguntas. ¿Cómo yo sé si soy buena tierra? Pues la Biblia lo dice. Cuando tú das fruto. Ahora viene la pregunta. ¿Estaremos dando fruto? ¿Qué es dar fruto? En un matrimonio, ¿a qué se le dice dar fruto? Tener hijos. Pues dar frutos para Cristo significa en traer más almas para la salvación. No hay que ser egoísta, mi amado. El hermano lo leyó muy clarito en 1 Corintios capítulo 13. El capítulo del amor. Yo puedo hacer todas las cosas, pero si no tengo amor, si no busco el bienestar máximo de todas las almas, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve el conocimiento? ¿De qué me sirven las riquezas? ¿De qué me sirve calmarles el hambre? Quitarles la desnudez. ¿De qué me sirve si yo no tengo amor por ellos? Si yo no busco la salvación de sus almas. Si yo no estoy dando fruto para Cristo. Esto me pone en la posición una de dos. O que yo estoy siguiendo filosofías de hombres o que yo estoy en la religión. ¿Cómo yo sé que estoy dando fruto para Dios? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios, mis amados, es luz, es vida y da fruto. La filosofía en realidad lo que hace es robarse esa buena palabra de Dios a través de los pensamientos de los hombres. Nos la arrebata, nos causa tropiezo, nos produce afán y ansiedades, y lo peor de todo, como dice la palabra de la Biblia, es que es un engaño, un engaño. Pero una vez más, quiero volver a tocar este versículo bíblico, porque aquí el Señor nos va a traer luz a nuestras vidas. Mira esto. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué significa estar atento? Poner cuidado, prestar atención. Entonces, saque el fogón de la cabeza, saque la película de la cabeza, saque el cine de la cabeza, la amiga, el amigo, por un momento de tu vida y realmente considera la palabra de Dios. Cuando tú tengas tiempo de oración y de escudriñar la escritura en tu casa, sepárate para que esa semilla que Dios está tratando de sembrar en tu corazón no se la arrebate el enemigo. Pero si empezamos a leer la Biblia, a escudriñar la palabra del Señor y tenemos 35,000 pensamientos, gente al lado gritando, niños corriendo, problemas por aquí, mi amado, nunca se va a sembrar esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Es muy, pero muy difícil. Muy difícil. Es un trabajo. Es una orden. Estar atentos. Aquí no es una opción. No es un consejo. Si quieren, no. Dice, hacen bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta, mira esto, hasta es una condición de tiempo, una condición circunstancial.
¿Cuál es la circunstancia que Dios espera que nosotros nos mantengamos atentos? Dice, hasta que el día esclarezca. ¿Hasta cuándo yo tengo que estar atento? Hasta que el día esclarezca. Vamos a resolver este asunto. ¿Qué significa la palabra esclarecer? Esclarecer significa aclarar o resolver un asunto o materia. Entenderlo. El resumen. Mire esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender o qué es lo que se tiene que esclarecer dentro de nosotros? El día. Hasta que el día esclarezca. Vamos por partes. Hasta que el día sea claro para mi mente y para mi corazón. Pero ¿qué será el día según la Escritura? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¡Wow! Mire esto. ¡Qué tremendo es el Señor! ¡Qué maravilloso es el Señor! Nosotros somos hijos de luz o hijos del día. ¿Quién es la luz o quién es el día? Pues ya vimos un versículo bíblico que decía que Dios es luz. Significa que Dios también es el día, porque somos hijos de luz e hijos del día. No son dos padres diferentes. Dios es el día y Dios es la luz. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Ahora, ¿hasta cuándo yo tengo que estar atento a la palabra de Dios? Hasta que el Hijo de Dios llene todo mi ser. Hasta que yo tenga el conocimiento pleno de la deidad de Cristo. ¡Wow! Mira qué lindo. Otro hasta, porque tiene una palabra y. Hasta una cosa y hasta la otra. Hasta que el día Dios se esclarezca en nuestros corazones, se revele a nuestro corazón. Dice, y el lucero de la mañana, mira esta palabra, salga en vuestros corazones. ¿Quién es la estrella de la mañana o el lucero de la mañana? Porque es exactamente lo mismo, estrella o lucero. ¿Quién es? Apocalipsis 22, 16. Dice la palabra de Dios, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gloria a tu nombre, Señor. Wow. Hasta que esa estrella resplandeciente de la mañana salga en nuestros corazones. Una vez más, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa salga en vuestros corazones? Mi amado, que tenemos que estar tan llenos del Señor, tan llenos, que lo único que salga de nuestro corazón es Jesús, Dios, su palabra. Es lo único que tiene que salir abundantemente en nuestros corazones. Perdóneme, ese es el reto que Dios nos pone en este día. Ese es el reto que Dios plantea para ti, mi amado. Tú sabes que tenemos un enemigo, nosotros sabemos que tenemos un enemigo muy grande, con muchas cosas al favor, pero por encima de él está Dios, mi amado. No hay nadie más grande que Dios para nosotros. Solamente cuando Cristo verdaderamente salga a nuestros corazones y alumbre todo nuestro ser, entonces ya no andaremos más en tinieblas y veremos todo claramente. De tal manera que mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, verso 11 al 15. No se lo olvide, esto es una condición hasta que Cristo salga en nuestros corazones. Cuando Cristo salga en nuestros corazones, entonces va a suceder esto. Mira lo que dice.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, la filosofía ni la religión. No, recibimos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Sino el espíritu que proviene de Dios, dice la Escritura, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mi amado, jamás nunca ha estado ni en la mente ni en la voluntad de Dios que nosotros caminemos a oscuras ni a tientas. El plan, el propósito del Señor siempre es exactamente el mismo. Que nosotros sepamos qué es lo que somos para el Señor y qué es lo que tenemos en el Señor. Qué es lo que Él nos ha concedido. Lo cual también hablamos, mira esto, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Qué es eso? Filosofía. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, hablando de lo que tiene que abundar en tu corazón, no en tu mente. No son todas esas filosofías huecas y sutilezas, engaños, no. Es de lo que hay aquí en tu corazón, de lo que tenemos que hablar. De tal manera que acomodemos lo que el Espíritu nos da por el Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, una vez más, y no las puede entender. Está tientas, está ciegas, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Y quién entonces es una persona o un ser espiritual? Uno que vino a los pies del Señor y recibió el sello del Espíritu Santo. ¿Ese es un espiritual? No, mi amado. Un espiritual es aquel que se convirtió a Cristo, cree en Él y empezó a brillar con la luz de Cristo en su corazón. Entonces, de ahí en adelante, ve todas las cosas a través de la luz de la Escritura. Esa es la diferencia. Una persona espiritual todo lo ve a la luz de la Escritura. Todo lo pasa por la Biblia. Pero si nosotros no tenemos Biblia en el corazón, ¿cómo vamos a filtrar todo lo que recibimos? ¿Cómo? Tristemente, le vamos a dar crédito a todo lo que estamos escuchando porque no tenemos palabra de Dios en nuestro corazón. Ahí es donde viene el engaño del diablo. Por eso dice la Escritura, filosofía es un engaño, huecas sutilezas. Mire esto. Filosofía. ¿Qué significa filosofía? Filosofía viene de dos palabras. Fileo, que es amor, y sofía, que es sabiduría. En otras palabras, filosofía es amor a la sabiduría. Cualquiera me diría que no hay nada de malo en amar la sabiduría. Cualquiera pudiera pensar en eso, pero ¿qué hay de malo en amar el conocimiento o la sabiduría? ¿Sabe una cosa? Sí hay algo de malo, porque Dios lo dice. Dios lo condena. Colosenses, capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de... O sea que la filosofía es un engaño y esto es palabra de Dios. Amar el conocimiento de los hombres delante de los ojos de Dios es malo. Porque termina engañándonos, confundiéndonos. Terminamos dándole más crédito a las palabras de otra persona, quizá que está en peor condición espiritual que nosotros, y a la palabra de Dios nosotros la pasamos por encima, la ignoramos. Una vez más, ¿qué estaremos viviendo nosotros? ¿Qué estará entrando por nuestros ojos y por nuestros oídos que está llenando nuestro corazón? Mi amado, mientras usted no saque
Lo que no es de Dios, que hay en su corazón, lo que es de Dios no podrá jamás entrar nunca. Ese espacio está limitado en su contenido. Usted no puede coger a un vaso que está lleno de arena y echarle rocas. Nunca van a caber esas rocas ahí. Nunca. Usted tiene que desplazar, sacar, retirar la arena que está dentro de ese recipiente para que quepan las rocas o para que quepa cualquier otra sustancia. Mientras no lo saquemos, va a ser imposible. Dios entonces mira estas filosofías como algo hueco, como algo sutil, como tradiciones de hombres con rudamentos del mundo, y no son según Cristo, no son de Dios. La filosofía entonces es un engaño y es un engaño del diablo. Dios lo mira como algo en contraposición, algo que es de los hombres, una sabiduría humana que contiende o pelea contra la sabiduría divina. Y aquí yo tengo que hablarles del origen y de un ejemplo para que me lo entiendan. El origen comenzó literalmente con nuestro padre Adán. Adán fue el primer filósofo que existió sobre el planeta Tierra. Él quiso justificarse delante de Dios con su propia sabiduría. Él nunca consultó a Dios cuando él falló ni cuando él pecó. Señor, ¿yo qué tengo que hacer? Señor, recibí lo que la mujer me ofreció. ¿Qué yo tengo que hacer? No. Él tomó su propia decisión y él fue, hizo delantales de vegetales y se cubrió con ellos. Él tenía su propia filosofía, su propia manera de resolver las cosas. Nunca consultó con Dios. Dice la Escritura, utilizó rudimentos de los hombres. Tengo que traerles un ejemplo. Y el ejemplo de esa naturaleza adánica se encuentra en Job. Job también tuvo su propia filosofía delante de Dios. Se creyó justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y pretendió razonar con lo que Dios había establecido, mi amado. Pero una vez más, quiero que sepa esto, que Dios siempre rompe con toda filosofía y con todo argumento humano. Job 38:4, esta pregunta que le hace Dios, fue la primera vez que Dios abrió la boca para hacerle esta pregunta. Aquí se cae todo argumento humano y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes sabiduría, si tienes inteligencia, si tienes conocimiento, ¿dónde estabas tú? ¿Acaso eso no fue lo mismo que le dijo el Señor a Adán? Adán, ¿dónde estás tú? No te di yo una ley, que tú andas haciendo tu propio parecer, siguiendo tu propia sabiduría. Un ejemplo más, Dios rompe con todos los modelos y moldes humanos, mi amado. Por favor, no se equivoque. No tardes en sujetarte a la palabra de Dios y llenarte de ella. Es la única forma, mi amado, que tú puedas salir y vivir en la luz. Según la Escritura, esta pregunta tumba todo argumento, porque nosotros tenemos un solo fundamento, uno solo. 1 Corintios 3:11. Dice la Escritura, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay lugar para más pensamientos, no hay lugar para más filosofías, por bonitas que parezcan. Es que eso es lo más triste. Nos dejamos llevar por las emociones. Ay, fulanito de tal, el poeta, el autor, el escritor, él habló estas palabras tan lindas. Ay, tan lindo lo que dice. Mi amado, no hay otro fundamento que Cristo. No hay. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que aún el Señor nos da a nosotros lo que nosotros tenemos que pensar, a los que son espirituales.
Jesucristo no hizo nada de su propia cuenta. Él habló lo que el Padre le dio para que hablara. Una persona espiritual va a hablar lo que el Señor le da para hablar. El fundamento es Cristo. Nadie puede inventar o traer otras filosofías. Y por esta razón, entonces Dios a nosotros nos da la fe. Solo quiero recordarles algo importante. Y es que a pesar de que el Señor nos da la fe, yo no puedo ocultar el hecho de que cada ser humano tiene libre albedrío. Tiene la capacidad, su alma tiene la capacidad de tomar una decisión de vivir en la carne o de vivir en el espíritu. De agradar la carne o de agradar al espíritu. De agradar las filosofías de los hombres o de tener a Cristo como su fundamento. Yo eso no lo puedo ocultar. Y obviamente también tengo que recordarles que si ese es el problema, tengo que decirles de dónde viene, y es de Satanás. Él es el que está interesado en meternos en filosofías para sacarnos, confundirnos o distraernos del fundamento que es Cristo. Óigalo bien. Que tú cambies a Cristo por cualquier cosa. Por eso el Espíritu Santo lo enfatiza tan seriamente. Volvamos a Colosenses, capítulo 2, verso 8, y dice: mirad que nadie os engañe. Mirad, una vez más. Esto es una orden de parte de Dios, un verbo imperativo. Velen, tengan cuidado, observen, estén atentos, no se me duerman, dice el Espíritu Santo. Hay mucha gente por ahí que se la pasan poniendo notas muy bonitas y se mandan mensajes muy bonitos. Y yo digo, pero si son cristianos, ¿por qué no hablan de la Biblia? ¿Por qué no comparten la palabra de Dios con sus hermanos? Pero tienen una lista de personajes, Padre Celestial. Miren que no sean engañados, mi amado. Esta es palabra de Dios. Una orden. ¿Por qué es una orden? Romanos capítulo 3, verso 4 dice: de ninguna manera, antes bien, sea Dios la verdad, o sea, veraz. Y todo hombre mentiroso. Por eso es que tenemos que velar. Porque las filosofías de los hombres son mentiras. No importa quién sea ni el título que tenga. Como está escrito, mira esto: para que seas justificado en tus palabras. Perdóneme, ¿tú crees que la filosofía de los hombres te va a justificar delante de Dios? Lea el libro de Job. Converse un ratico con Adán, mire por allá en Génesis 3 qué fue lo que sucedió. A ver si él logró convencer a Dios. Y todos los santos hombres de Dios que le fallaron también tratando de traer filosofías humanas. Mírenlo en la Escritura. ¿Quién podrá ser justificado con algo que no esté en la Escritura? Porque esa es la única forma de que nosotros podamos vencer cuando fuéramos juzgados. Cuando estamos llenos del Señor. Cuando la luz está en nosotros, cuando hemos alcanzado la luz del día. Mira esto, primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Una condición. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Por eso Dios nos dio la fe. Porque a través de la fe nosotros podemos vencer al mundo entero, con toda su filosofía, incluyendo al diablo y sus ángeles caídos. Amén. Por medio de la fe. Pero el requisito es todo el que ha nacido de Dios. Y cuando el Señor nos da la fe, óigame lo que le voy a decir, por favor, preste atención. Es fe en el fundamento, no fe en algo personal, sino la fe en Cristo. Tiene que ser nacido de Dios. Oiga la diferencia, no creado por Dios.
Le voy a dar dos ejemplos. Muy distinto es algo nacido y creado. Mira esto, Santiago 19 dice, tú crees que Dios es uno. En otras palabras, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿para dónde van los demonios? Van para el infierno. Ellos creen en Dios, mire, y tiemblan, más que nosotros. Con todo eso se van a ir para el infierno. Pero se van a ir para el infierno porque estos demonios son hijos de su padre y tienen la naturaleza de su padre. Ezequiel 28:13, no escribí todo el verso, usted lo puede leer en su casa. Habla de quién es Satanás. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y habla de la vestidura de él, y dice, en el día de tu creación. Oiga esto, Satanás es un ser creado, junto con los ángeles que se cayeron, son seres creados. Pero la condición para nosotros tener fe y vencer al mundo es de ser hijos de Dios, no creación de Dios, lo cual ellos son creación de Dios. Porque esta creación de Dios, el Señor ya determinó el destino para ellos. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios entonces ya determinó el destino de aquellos que tuvieron su propia filosofía. Mira la filosofía del diablo. Isaías 14, verso 11 al 14 dice la Biblia. Mateo 25:41. Isaías capítulo 14, verso 11 al 14 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Mire que este no es el lucero de la mañana. Este es hijo del lucero de la mañana. Hago la aclaración. Más adelante tal vez les diga por qué. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo las debilitaba? Con su propia filosofía. ¿Cuál era? Porque él decía en su corazón. Oiga lo que él decía en su corazón. Subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él tenía su propia filosofía. Él dijo, yo no necesito la filosofía de Dios. Ni el fundamento que es el Hijo. No, yo no necesito el fundamento. Yo tengo mi propio fundamento. Yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo seré. ¿Sabe una cosa, mi amado? La Escritura dice todo lo distinto, todo lo contrario. Jesús hablando todo el tiempo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan de vida. Yo soy la fuente de agua que salta para vida eterna. Yo soy la reencarnación y la vida. Mi amados, no era nadie más. No era Satanás. Jesús es el gran yo soy. La respuesta a la filosofía diabólica la encontramos en el verso 15. Verso 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mientras Satanás tenía en su mente y en su corazón ponerse y ser semejante al Altísimo, el que sí es realmente el Altísimo, el digno de toda nuestra alabanza y adoración, lo pone a él en su lugar. Y junto con él pondrá también a todos aquellos que se aparten del conocimiento del Señor.
Pero no se les olvide que la condición era ser hijos de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La condición es recibirlo y creer. El que lo recibe a él, recibe su doctrina y recibe su fundamento, que es Cristo. El que cree en él, cree en su doctrina y cree en su fundamento también, el cual envió el Padre. Y si nosotros podemos creer esto, entonces vamos a ser participantes con nuestro Señor. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mi amado, por eso nosotros podemos vencer al mundo, porque Dios nos ha hecho sus hijos, y ahora, siendo sus hijos, recibimos la fe, y con esa fe nosotros podemos vencer al mundo. Miren este cuadro un momentico. Sabemos por la escritura entonces que Satanás es el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo viene a ofrecernos a nosotros filosofías y tradiciones. Lo único que son huecas sutilezas y rudimentos del mundo. En otras palabras, un engaño, dijo nuestro Señor, un engaño. Porque lo único que todo eso hace es conducirnos al mundo y dejarnos en el mundo. Mas la escritura dice que la bendición de nosotros es nuestra fe. ¿Fe en quién? En Cristo. Porque Cristo es el único que va a vencer al mundo. Mi amado, si tú permaneces en la fe, con Cristo como tu fundamento, vas a vencer al mundo. No hay otra manera, mi amado. Todos los que viven en el mundo serán condenados eternamente y para siempre. Todos los que viven en la palabra de Dios serán justificados. La decisión la tomamos nosotros. Individualmente, mi amado, cada uno de nosotros vamos a tomar una decisión. ¿De qué vamos a llenar nuestro corazón? Amén. ¿En dónde vamos nosotros a caminar? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿En el día o en la noche? La escritura dice que somos hijos del día, no de la noche. Que estamos en la luz, no en las tinieblas, mi amado. Así que sosténgase firme a la enseñanza de la palabra de Dios. Mire esto qué interesante. ¿Quiénes entonces condenarán al mundo? Ya sabemos que lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo, pero también nosotros por medio de la fe. Mira este ejemplo. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por eso se le llamó fe, porque Él no las vio, con temor. ¿Cómo lo hizo? Con temor. Perdón, ¿será que nosotros tenemos temor? Estamos hablando de la venida de Cristo, del juicio de Cristo, del juicio de Dios, de los últimos días. ¿Será que tenemos temor? ¿O será que andamos en nuestras propias filosofías porque no estamos viendo que nada raro acontezca? Pues este hombre con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por su fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Por la fe, mi amado. Mira esto, Mateo 12:42. La reina del sur, si ustedes se acuerdan, la reina del sur, ¿quién era? La reina de Saba, que fue a buscar al rey Salomón. Se levantará en juicio, esto es Jesús hablando, contra esta generación. ¿Contra quiénes? Contra todos los israelitas que vieron a Jesús hacer milagros con sus propios ojos, milagros y maravillas, que vieron al pilar. Él es la roca, el ángulo donde se iba a levantar toda la voluntad eterna de Dios sobre los hombres. Y esta mujer
los va a condenar a ellos, porque ella vino desde el África, desde los fines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón. Mira esto. Y Jesús les dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ustedes me dirán, pero Salomón es un hombre. Alguien me lo dijo un día. Claro que sí. Pero Salomón no fue un hombre cualquiera. Salomón fue un hijo de Dios que se mantuvo en la fe y tuvo un solo fundamento, lo cual era el Dios nuestro. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que inspira a los santos hombres de Dios a escribir la palabra de Dios. Pues Salomón escribió algunos de los salmos, escribió el libro de los proverbios, escribió el libro de Eclesiastés y el libro de los cantares. Y todo eso está contenido en este maravilloso libro. Parte de lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Un santo hombre de Dios inspirado por él. Y esta mujer fue a buscar la sabiduría de Salomón. De Dios. De Dios. Como yo digo, la ley, ¿de quién era? ¿De Moisés? No, era la ley de Dios. La sabiduría de Salomón no era la sabiduría de Dios. El evangelio de Pablo, no, de los gentiles. De Dios para los gentiles. Mira esto. Y nosotros, 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. ¿Cómo nosotros sabremos de juzgar a los ángeles? Pues el factor común, ¿cuál es? La fe. Es lo único que va a vencer al mundo. La fe y creer en Dios. Un solo fundamento. Habremos de juzgar a los ángeles caídos y a Satanás. Por nuestra fe, por el nosotros creer y obedecer a la palabra de Dios, condenaremos a ellos por la incredulidad de ellos y por su desobediencia. Así es como vamos a juzgar a los ángeles. No que nosotros nos vamos a sentar en el trono. Cristo es el que se sienta en el trono. Él es el juez. Pero nosotros vamos a ser el modelo de obediencia y el modelo de fe, para condenar la incredulidad y la desobediencia de ellos. Ahora, tengo que hacer la pregunta. Es a must. Y nosotros estaremos en fe y en obediencia. Si el Señor nos levantara hoy de este planeta, de cualquier manera que el Señor nos llevara, estaríamos nosotros tan limpios y tan dignos de ser el ejemplo que Dios utilizaría para condenar a los ángeles. Ouch, mi amada, ouch para todos nosotros. El estándar de Dios es un estándar muy alto, mi amado. Muy alto. Nosotros nos exigimos mucho a nosotros mismos muchas veces. Quiero mi mejor carro, mi mejor casa, mi mejor trabajo, mi. Y los estándares que nos ponemos son grandísimos. No es malo. Pero hay un estándar, mi amado, que tú tienes que estar buscando constantemente, el estándar divino. Darle cumplimiento a la exigencia divina. La semana anterior, espero que no lo hayan olvidado, ¿no? Hablamos acerca del propósito de nuestro corazón de no contaminarnos. Y ahora en esta semana ya sabemos de qué no debemos contaminarnos. De la religión y de las filosofías humanas. Y quiero dejarlos con una exhortación muy bonita de la palabra. Con esto quiero terminar. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esta gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios ciertamente es fuego consumidor. Amados, que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, sino que sirvamos a Dios con temor y con reverencia hasta la venida de Cristo. Que vivamos la fe en el Hijo de Dios, como dice la Escritura, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
Y por sobre todas las cosas, mis amados, como dice la Escritura, velen, miren, que nadie los engañe. Porque el enemigo, mi amado, está como león rugente y está a la puerta buscando a quien devorar. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor, palabra que ha llegado a nuestras vidas, Señor, en tiempo oportuno, en tiempo de gracia, en tiempo, Señor, que tú has seleccionado para cada uno de nosotros, Señor. Tu mensaje, Señor, ha sido claro y fuerte, Señor. Nos has estado hablando acerca de reservar lo más sagrado que es nuestro corazón, Señor. Porque de él no solamente emana la vida, Señor, sino que de la abundancia del corazón testificamos, Señor, de cuán abundante tú eres en cada uno de nosotros, Señor. Padre, es a través de nuestro corazón también que estas palabras, Señor, serán sembradas para juicio o para bendición eterna. Por eso te ruego, mi Dios amado, en esta hora, que después de habernos hablado, Señor, no permitas que el enemigo, Señor, de ninguna manera, Señor, se robe esta semilla. Y que nosotros, por el contrario, seamos como esa tierra preciosa, Señor, donde después de recibir la semilla, Señor, vamos a dar fruto de lo que tú nos has hablado, Señor. Vamos a producir, Señor, un cambio en nuestra vida donde testifiquemos, Señor, que la luz ha llegado a nuestro ser y que ya no estamos más en tinieblas, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por los hermanos que lograron reunirse con nosotros. Seguimos orando, Señor, por aquellos hermanos que por alguna razón, Señor, no pueden llegar hasta acá. Que esta tu palabra, Señor, llegue a ellos y sea de bendición y de cambio, Señor. Porque tú estás pronto para venir y para levantar una iglesia pura, santa y sin mancha. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Podemos saludarnos los unos.